¿Va a haber reunión en Suiza o no al final? No, No, se cayó. no. No, porque en realidad este memorándum de entendimiento está muerto antes de empezar. Porque finalmente, si el memorándum de entendimiento firmado el día miércoles, concretamente se firmó en Le Pen, donde estaba haciendo reunión el G7, condicionaba, entre otras cosas, que puede entrar una fase de negociación, pero que requería que cese la actividad militar en todos los frentes, léase que Israel no ataque a Hezbollah, pero resulta ser de que Hezbollah ayer provocó un ataque con 60 bombas, morteros, etcétera. Murieron 4 soldados israelíes. Ya anunció oficialmente Estados Unidos que Vance, el presidente, anunció que no va a ir a la reunión de Suiza. Y me parece que quizás, y esto es una teoría que recién estoy elaborando, me puedo equivocar como cualquiera de los mortales, pero me da la impresión de que Irán, por un lado, necesita, por supuesto, que el memorándum de entendimiento, en los términos en los cuales está planteado, que implica una capitulación norteamericana. Esto es un hecho. En los términos que está planteado, es totalmente beneficioso para Irán, absolutamente increíble. Después vamos a desarrollar, si ustedes quieren, un poquito dale. el porqué. Sí. Pero Hezbollah, el tema es que en realidad lo que sigue necesitando es la destrucción del Estado de Israel. Irán también, pero Irán necesita un tiempo para recomponer su poderío militar, un tiempo para seguir concretando estas inmensas ayudas económicas que son, primero, levantamiento de las sanciones para exportar petróleo. Recordemos que Irán exporta promedio 1.800.000 barriles de petróleo por día. Multiplíquenlo por $75 y van a tener una idea. En definitiva, también necesita que le descongelen como mínimo parcialmente los activos que fueron congelados cuando Estados Unidos le colocó las sanciones. Para la información de ustedes, yo siempre hablo de una cifra mínima de $120.000 millones. 120.000 millones de dólares que tienen congelados, una gran parte están en China, pero hay otros informativos o informaciones de algunos servicios de inteligencia que dicen que esta cifra incluso podría llegar a ser bastante mayor. En consecuencia, si analizamos que la economía o el PBI de Irán es promedio 400.000 millones de dólares, hablamos de congelamiento de 120.000 millones de dólares, y encima Estados Unidos prometió una reconstrucción de 300.000 millones de dólares, sin decir quién va a poner el dinero, aunque sabemos que lo más probable es que una gran parte de ellos provenga de Qatar. Evidentemente Irán juega a que este memorándum finalmente vea la luz, porque es totalmente beneficioso para ellos. Claro. Pero Hezbollah no necesariamente juega el mismo partido, y a punto tal de que provocó el ataque ayer Hezbollah como queriendo romper el acuerdo. Entonces la pregunta es, si a Irán le conviene el acuerdo, ¿por qué Hezbollah está en esa postura? Porque posiblemente llega un punto, quizás digo, que los intereses, si bien a largo plazo pueden ser los mismos, pero tácticamente Hezbollah está jugando quizás otro partido. Esto va a ser que va a arrancar el acuerdo independientemente de los problemas que el acuerdo va a tener de por sí. Alberto, pero bueno, esto es lo que tenemos. ¿No puede ser esto una estrategia, déjame pensar buenamente, ¿no?, de los Estados Unidos para que el régimen iraní, Hezbollah, entren en tensión? Qué buena pregunta. O sea, es que yo no creo en la política y la geopolítica, no creo en nadie. Yo tampoco. Todo en teoría pudiera suceder, pero personalmente me creo que realmente Trump lo que quiere básicamente es irse del Golfo Pérsico. Creo que básicamente este es el tema por varios motivos. Primero, que obviamente la popularidad le cayó en picada al Partido Republicano, básicamente a Donald Trump, y puede llegar a ser un pato rengo a partir del 3 de noviembre de este mismo año, cuando empiecen a tengan lugar las elecciones de medio término. Entonces, dentro del Partido Republicano también hay dos líneas. Una es la que representa a Marco Rubio, secretario de Estado. Observen solamente la cara que tiene Marco Rubio cuando Trump anuncia el acuerdo. Marco Rubio forma parte de la línea de los halcones y quería seguir presionando hasta prácticamente acorralar muchísimo más a Irán. Vance está en una línea totalmente diferente porque se pone del lado del
promedio norteamericano, el ciudadano norteamericano que dice, bueno, a mí no me interesa Medio Oriente, es muy lejos, a mí no me preocupa, yo quiero pagar la tasa de interés más barata, quiero que el galón de gasolina esté más barato, que el alimento esté más barato. Obviamente que existe, después de la firma del memorándum de entendimiento, un nuevo Medio Oriente. ¿Por qué digo esto? Estados Unidos está en retirada, no solamente con respecto a Irán, sino que la consideración y la observación que están haciendo los países del Golfo Pérsico con Estados Unidos saben que no es absolutamente confiable en ningún plano. No fue confiable, en consecuencia, cuando prometió que iba a acorralar a Irán, obviamente que los países del Golfo Pérsico islámicos sunitas, con la excepción de Qatar posiblemente, que están bebiendo la ideología de los hermanos musulmanes, que es una ideología muy extremista, en realidad Arabia Saudita, por ejemplo, Emiratos, tiene un enfoque totalmente diferente al de Irán y son enemigos. Lo que pasa es que no lo expresan en forma pública. Y cuando vieron que si Estados Unidos vino con la flota, vino con ese poderío militar y al final los abandonó, en consecuencia están haciendo nuevamente otros planes sobre quién apoyarse. Y entonces ya se está viendo que Irán lo hizo capitular a Estados Unidos, se fortalecería, como se fortalecerá seguramente, y esta guerra no solo que no terminó, sino que en el mejor de los casos puede tomarse un respiro para continuar con más ímpetu. En pocas palabras, Estados Unidos capituló no solamente por el memorándum, sino que capituló en la consideración eventualmente que le quedaban los países del Golfo Pérsico. Ahora, sí. Alberto, un par de preguntas de la ignorancia total, casi te pido docencia. Si en parte de ese entendimiento Estados Unidos no solamente levanta congelamientos de fondos iraníes, sino que también dice que va a apoyar, más allá de que la guita la ponga Qatar, esos 300.000 palos para la reconstrucción de lo que se ha deteriorado en Irán. Yo si soy ciudadano estadounidense, ¿para qué te metiste en esta aventura? Bueno, esta es la pregunta. Que no era tuya. ¿Era joder a China la verdadera intención? No se entiende. Mira, el tema de China siempre es una ficha que siempre hay que considerar. Siempre hay que considerar. ¿Por qué lo digo? Con ustedes yo hablé oportunamente que el mayor importador de petróleo del mundo es China. China necesita 16 millones de barriles por día, produce 4 millones, importa 12 millones. Haber cerrado el estrecho de Hormuz implicó que China no es que le faltaba petróleo porque lo puede comprar en otro lado y aparte tiene sus propias reservas. El tema es que perdió el acceso a un petróleo barato que le daba Irán porque estaba totalmente sancionado y China por supuesto le pagaba más barato. Pero el tema es que hay una debilidad, que lo hablé con ustedes en su momento, que tiene China y hay una debilidad que tiene Estados Unidos. Y ambas discapacitados en este tema son necesariamente importantes uno con el otro. Veamos. Yo creo que China inevitablemente presionó a Estados Unidos para el levantamiento del bloqueo y que se termine el tema del problema energético, porque China es un gran, para China es un gran problema toda la suba del precio del petróleo. Recordemos que llegó a tocar $110 promedio, ahora está algo así como 78 según qué variedad del petróleo. Y entonces digo, si China presionó, como seguramente lo hizo, no me cabe la menor duda, y por otro lado, también es una presión que no fue pequeña para Estados Unidos, porque en realidad China tiene una carta enorme para jugar con Estados Unidos. ¿Cuál es? La carta de las tierras raras. Entonces, quid pro quo. Yo te doy esto, vos me das otro. Y eso tuvo que haber influido, no me cabe la menor duda. Entonces, temas políticos domésticos internos, tema de la postura de J.D. Vance, que quiere postularse como un candidato a la presidencia del Partido Republicano, en competencia con Marco Rubio, que representa un ala diferente. Tema de la presión de China. Y también es cierto que una incomprensión del presidente norteamericano, y esto lo digo lamentablemente, una incomprensión de lo que es el Medio Oriente, por no decir una ignorancia. Y tomo este comentario basándome también en un asesor que tuvo Trump, un asesor de seguridad nacional. Estamos hablando de un cargo, Ulises sabe que cuando hablamos de un asesor de seguridad en Estados Unidos, del presidente, estamos hablando de una figura fundamental. No tiene cartera, pero es escuchado. El que le renunció apenas fue para Medio Oriente, ¿no? No, me refiero a John Bolton. John Bolton actuó de asesor de política de seguridad nacional en la primera presidencia. Trump lo echó en la primera presidencia. ¿Y qué dijo John Bolton?
él representa la línea dura, dijo que por una decisión económica de tener el petróleo un poquito más barato, Estados Unidos perdió influencia enorme en Medio Oriente y perdió profundidad geoestratégica. ¿Qué quiere decir? Que Bolton miraba la pérdida de territorio, y vos sabés que en política internacional los territorios que son abandonados pasan a ser ocupados por otras potencias que van a influenciar. No hace falta que te diga que, bueno, la competencia básicamente de Estados Unidos es China. Y en consecuencia, vemos acá que si vos mirás solamente las elecciones del 3 de noviembre, es una vista. Pero cuando vos sos la primera potencia del mundo, tu mirada tendría que ser, digo yo, calculo, más abarcativa a largo plazo. John Bolton precisamente le marcó la falta de experiencia y la falta de profundidad en el análisis. Pero esto es lo que hay, un Irán que totalmente beneficiado, una capitulación norteamericana, sin duda, un nuevo Medio Oriente, un Estados Unidos perdiendo influencia en esa zona y un memorándum de entendimiento que tiene más agujeros que un queso gruyere. Y Alberto, quería consultarte, porque me parece que si Donald Trump lograba su victoria en Medio Oriente, como bien ha explicado, cuestión que obviamente ha quedado enclenque, vamos a decir, esta situación deficitaria en Medio Oriente también termina acortando su capacidad de presión sobre Cuba, sí, su elemento para presionar Cuba. ¿Qué crees vos? Bueno, vos sabés que el tema de Medio Oriente es un tema de por sí, con un traje muy de medida. Porque era el paso siguiente, Cuba, o sea, era... Sí, pero vos sabés que a Cuba lo soplás y en realidad, yo lo hablé con ustedes, Cuba, es más, te digo que sería un error que invada Cuba, sería un acto de estupidez mayúscula, para mi punto de vista, un acto de estupidez que no obedecería a ningún tipo de criterio, porque en realidad vos podés tratar de colocarte como un socio para una reconstrucción desde el punto de vista de ayudar eventualmente en una transición, a mejorar un poco el nivel de vida y tratar de pactar con los dirigentes que ya no saben qué hacer para seguir manteniéndose en el poder. Esto lo dice incluso de alguna manera Díaz-Canel. Sí, que acaba de aprobar un paquete de reformas económicas importantísimo, ¿no? Claro, eso, exactamente, y es correcto lo que decís. Y tomo lo tuyo, Ulises, que es muy inteligente lo que planteas, porque esto confirma que en definitiva, si le está dando muestras Díaz-Canel que ellos quieren reformar algo porque saben que con este sistema así no camina Cuba. Entonces, ¿por qué no agarrar esa mano que le está de alguna manera dando a Díaz-Canel diciendo en otro lenguaje, bueno, denos una mano, queremos hacer una reforma? Por eso me parece, como decía Maquiavelo, en la vida hay cosas peores que los crímenes, decía Maquiavelo. Los errores. Sería un error no tomar esta oportunidad. Porque cuando dicen los chinos, crisis también es sinónimo de oportunidad. Hay una crisis en Cuba, es una oportunidad para ponerse al lado y entonces ver de qué manera, con inteligencia, ir tratando de mejorar el régimen, y que lo está pidiendo de alguna manera a gritos. Por eso te digo, Medio Oriente es totalmente un traje diferente a medida, porque cuando hablamos de Medio Oriente, también cuando vos cortás la pizza de Medio Oriente, ¿cuántos Medio Orientes hay? Hay un Medio Oriente occidental, hay un Medio Oriente de países sunitas, hay un Medio Oriente del chiismo, hay un Medio Oriente de sunitas extremistas, embanderados con la ideología de los hermanos musulmanes, hay un Medio Oriente chiita, extremista, embanderado en esta ideología de los chiitas duodecimanos, que están esperando que venga nuevamente el Mahdi, que en árabe quiere decir el guiado. No es así, que está en estado de ocultamiento desde el siglo IX, está vivo, dicen ellos, y está esperando el Armagedón para hacerse presente. ¿Cuántos Medio Orientes hay? Lo que sí sabemos, que hay un Medio Oriente posible, que si eventualmente pudiera cortarse otra porción, que en realidad lo que trató de hacer Arabia Saudita con Israel, que luego vino el ataque del 7 de octubre del 23, cuando Arabia Saudita planteaba una ciudad del futuro. Los acuerdos de Abraham, que terminan siendo trastocados. Claro, sí, pero independientemente, Arabia Saudita no entró en los acuerdos, pero estaba a punto de hacerlo. Y por eso incluso estaba proyectando una ciudad gigante del futuro, se llamaba La Línea. Creo que la inversión se iba a acercar a 1 trillón. Para que nos hagamos una idea, es 1,5 veces el PIB de la Argentina. Claro. Y entonces había una conjunción pensada en la
enorme capacidad financiera gigante de Arabia Saudita con la enorme tecnología israelí, porque ese también es un futuro también del Medio Oriente. El dinero árabe con la tecnología israelí, y eso ya está pensado, se empezó a hacer, y eso también es una de las causas por las cuales reventó el ataque del 7 de octubre, porque Irán, financiando también al movimiento Hamas, que es terrorista pero sunita, no obstante, lo financió porque no iba a permitir Irán, no quería que Arabia Saudita, que es el país que deposita los lugares sagrados del Islam, tengan un reconocimiento diplomático con Israel, porque se le cae el relato, Entonces, por eso, ¿cuántos Medio Orientes hay? Y bueno, es una pizza que tiene demasiadas porciones. Muy bien. Alberto, como siempre, muchas gracias, ¿eh?